pues damos formalmente la bienvenida al ciclo de seminarios de concentración solar. El día de hoy tenemos de ponente al doctor Camilo Arancibia Bulnes con la ponencia titulada Factores de forma y análisis de reactores fotocatalíticos. Como una breve semblanza para el gran trabajo que ha desarrollado el doctor Camilo, tenemos que es un destacado investigador en el campo de las energías renovables con una trayectoria de más de 25 años en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador titular C en el Instituto de Energías Renovables. Ha sido reconocido con el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y ha recibido estímulos como el PRI de D. Su producción académica es extensa, con más de 90 artículos publicados en revistas indexadas como Solar Energy, Renewable Energy y Journal of Clearance Production. Su trabajo se centra en el aprovechamiento de la energía solar para aplicaciones industriales y energéticas, incluyendo procesos de conversión térmica, fotocatálisis y producción de combustibles solares. Ha participado en múltiples proyectos financiados por la UNAM y el CONACYT y ha dirigido diversas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Su labor docente abarca tanto licenciatura como posgrado, impartiendo asignaturas sobre energía solar y sistemas energéticos. Además, es coautor de varios libros y posee patentes en el ámbito de la energía solar. Sin más que agregar, recibo un cordial saludo y pues comenzamos. Gracias Ernesto, y gracias a los que se han conectado. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, bueno, el tema del que voy a hablar es factores de forma y análisis de reactores fotocatalíticos. Y lo que pasa es que recientemente he retomado un poco el tema de análisis de reactores fotocatalíticos y de repente me encuentro con que los factores de forma, que son una herramienta que normalmente no se utiliza para esto, realmente pueden ser muy prácticos a la hora de este análisis, y entonces me parece interesante compartir un poco esta idea. Por lo tanto, como los factores de forma son una herramienta muy clásica y digamos, en cierto sentido, muy del libro de texto, en algunos momentos esta plática puede tomar un tono un poco como si fuera un poco una clase, pero bueno, creo que aunque algunos de ustedes puedan conocer bastante el tema, el enfoque puede ser diferente y puede ser interesante. Entonces, primero en general, hablar sobre reactores fotocatalíticos. La fotocatálisis heterogénea es un proceso donde se utiliza la luz para iluminar un material fotocatalizador. En este caso, el más común es el dióxido de titanio. Y entonces, en un tubo de vidrio o en algún contenedor transparente, se hace incidir luz y esta luz es absorbida por partículas de dióxido de titanio que están en suspensión tradicionalmente en agua. Entonces, se trata de agua contaminada que se quiere remediar y utilizando el proceso fotocatalítico para destruir moléculas contaminantes, de los tipos de contaminantes que se llaman recalcitrantes, porque son difíciles de tratar con medios biológicos o con otros métodos más suaves. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la luz llega a esta suspensión de partículas y es absorbida por una partícula, y dentro de la partícula, que es un material semiconductor, lo que pasa es que la absorción de fotones da lugar a que se generen cargas negativas y positivas, es decir, los electrones se desprenden de sus átomos y quedan libres para circular, digamos, en el material, y el desprendimiento de un electrón deja un hueco y ambas cargas, positiva y negativa, pueden difundirse, pueden migrar por difusión hacia la superficie de la partícula. Entonces, cuando llegan a la superficie, digamos que está en contacto con el agua, entran en contacto con las moléculas contaminantes y se pueden dar procesos de reducción o de oxidación.
y entonces estas moléculas se van fragmentando y se pueden llegar a reducir a sus componentes más básicos, que desde luego no tienen la toxicidad que tienen las moléculas de las que estamos hablando. Estas moléculas pues pueden ser pesticidas, pueden ser detergentes, etcétera. Entonces, a lo largo de diferentes momentos, desde hace unos 40 años, la fotocatálisis ha despertado mucho interés, tanto para descontaminación de agua como también para descontaminación de aire. Entonces, se llama fotocatálisis heterogénea porque el medio donde ocurren las reacciones no es homogéneo, no es una mezcla, una solución, sino que es una suspensión de partículas sólidas. Entonces, normalmente para hacer esto con luz solar, es un proceso que se suele hacer con lámparas o con luz solar, y para hacerlo con luz solar lo que se usa es algún tipo de colector solar para enfocar la radiación en un tubo de vidrio. Lo más típico son los CPC, y aquí podemos ver un CPC, se ve el tubo de vidrio, se ve esta suspensión lechosa, podríamos decir, con el dióxido de titanio, que aunque sea una pequeña cantidad, da mucho, un color blanco, dispersa mucho la luz. Y también podemos ver aquí el reflejo de las aletas del CPC, el color blanco, ¿no? Entonces, ese es el proceso como ocurre típicamente. Pero la fotocatálisis en tiempos más recientes también se está usando para otras cosas. Por ejemplo, con determinados fotocatalizadores, por ejemplo, para separar la molécula de agua, para tratar de obtener combustibles solares, pero también para producir otras reacciones químicas que puedan ser de interés. Entonces, el campo de aplicación de los fotocatalizadores puede ser relativamente amplio. ¿Y por qué estoy yo en este tema? Bueno, yo llegué hace, como ya se dijo, hace un poco más de 25 años al instituto, por ahí de 1998, y en ese momento estaban trabajando con este sistema que se llamó DICEF, es un concentrador de canal parabólico con un tubo receptor de vidrio donde se hacía circular la solución a detoxificar el agua con moléculas contaminantes que se querían detoxificar. En este caso era una molécula que se conoce como dodesilbencenosulfonato de sodio, un componente de detergentes, según creo recordar, perdón si me equivoco. Y por ejemplo, este trabajo se publicó en 2000, el trabajo de Antonio Jiménez, con Claudio Estrada, con un estudiante, un par de estudiantes de aquella época, Alberto Román, Alma Dilia Cota. Y entonces aquí se puede ver la degradación en función de la concentración que se usa del dióxido de titanio, ¿no? Entonces, así fue que yo llegué a encontrarme con este tema y empecé a trabajar en él. Ya en años recientes no se ha trabajado tanto en el grupo, pero de hecho este concentrador fue el primer reactor solar fotocatalítico que existió en México. Entonces, realmente el grupo fue pionero en este tema. Después se llegó a descubrir que no valía tanto la pena concentrar la radiación, es decir, que la radiación concentrada es un poco nociva para el proceso, es decir, se aprovecha menos eficientemente, o sea, cuando hay demasiada luz, las partículas catalizadoras eventualmente se saturan, o sea, no pueden aprovechar bien todos los fotones, y entonces no vale la pena concentrarlo. Por eso normalmente se hace con CPC. Bueno, eso en relación a un poco de historia del proceso y cómo el grupo se involucró en ello. Entonces aquí podemos ver un efecto interesante de cómo a medida que incrementa la concentración de dióxido de titanio, el proceso deja de ser tan eficiente, o sea, la remoción del contaminante es mejor a ciertos valores de la concentración no tan altos. Estamos hablando de concentración en peso, entonces estamos hablando de por ahí de entre 0.3 y 0.4 en peso.
Entonces, yo empecé haciendo con un alumno que eventualmente se doctoró, Sergio Cuevas, temas de simulación de este tipo de reactor. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la simulación del concentrador con su tubo receptor y abajo la distribución de flujo que tal vez algunos reconozcan que es la típica en el perímetro de un canal parabólico. O sea, hay ciertos picos que vienen de cerca de las orillas del canal parabólico, un poco de menos radiación desde la parte de abajo y prácticamente no hay radiación en la parte de arriba del tubo. Entonces, dependiendo de la concentración del fotocatalizador, es cómo se va absorbiendo la radiación. A baja concentración, la absorción de radiación es bastante pareja en el tubo, por todo el volumen del tubo, aunque hay una tendencia de crecer desde la parte de abajo hacia la de arriba. Obviamente esto significa que hay una cierta cantidad de radiación que sale del tubo sin ser absorbida, que no se aprovecha. Si aumentamos la concentración, entonces vamos viendo cómo se alcanza una mayor absorción, pero ocurre un fenómeno, y es que la radiación se empieza a absorber en las orillas del tubo principalmente, ya no entra tanto al volumen. Y eso tiene la desventaja de que una parte importante del dióxido de titanio que está en suspensión ya no va a absorber la luz. Entonces, sacamos un parámetro óptico, un parámetro que nos dice dentro de la reacción química qué tanto afecta la parte óptica. Es el efecto puramente óptico. Y entonces podemos ver que en efecto, como veíamos en las gráficas experimentales, se puede ver que más allá de cierta concentración de dióxido de titanio, ya no es tan bueno seguir agregando el material. Y también hay otros efectos que no tienen que ver con la óptica. Por ejemplo, si se agrega demasiado dióxido de titanio, eventualmente van a ocurrir efectos de sedimentación. Entonces, eventualmente tampoco es bueno por esa razón. Las partículas se van a empezar a acumular, en fin. Entonces, bueno, aquí podemos ver que el aspecto óptico es importante en la reacción química, ¿no? Entonces, y esto ha sido los reactores típicos, que son reactores de partículas en suspensión. Estos reactores, la mayoría de las veces, se modelan por la técnica de Monte Carlo, considerando la absorción y dispersión de la luz por parte de las partículas. Ahora, existen también los fotorreactores monolíticos. Aquí podemos ver, por ejemplo, un reactor de lámpara. Este es un grupo argentino que ha hecho muchísimo trabajo en el área de fotocatálisis, pero no son solares. Ellos siempre, o casi siempre, han trabajado con lámparas. Y entonces aquí lo que tienen es dentro del reactor pequeños segmentos de tubo de vidrio, y estos tubitos de vidrio tienen un depósito en su superficie, una capa delgada de dióxido de titanio. Y entonces, bueno, este es un tipo de reactor donde el catalizador ya no está en suspensión, sino que está soportado en objetos formando un lecho empacado. Aquí hay otro ejemplo donde lo que hacen es un monolito, por una técnica de síntesis química, pues hacen un monolito de dióxido de titanio. Y este lo ponen dentro del reactor con la lámpara centrada. Entonces, aquí lo que sí podemos decir es que, bueno, ¿cuál es la idea de este proceso de tener el catalizador soportado? Es que cuando el catalizador está en suspensión, al final del proceso hay que separarlo. Y eso, o sea, hay que filtrarlo para que el agua ya no tenga esas partículas. No son tóxicas, pero de todas maneras es una carga que no viene al caso que haya en el agua. No debe tener esa cantidad de partículas, ¿no? Entonces se recupera el catalizador, pero si uno quiere evitar ese esfuerzo de tener que estar recuperando el catalizador, otra opción puede ser tenerlo soportado, como lo estoy mostrando en superficies de diferentes tamaños. Entonces aquí la gente pues le ha echado bastante imaginación y se han hecho diferentes tipos de soportes para los fotocatalizadores. En particular, una colega que en ese momento estaba en el Instituto de Ingeniería, Fabiola Méndez Arriaga, empezó a hacer trabajo experimental
con monolitos de dióxido de titanio, que ella inventó un proceso para fabricar estos monolitos, y si ustedes a estos monolitos les ven mucha cara de churros, sí, porque fueron hechos con una máquina de prensar churros, ¿no? Entonces la idea era tener estas piezas de dióxido de titanio y meterlas de algún modo empacadas en el tubo receptor, en este caso de un CPC también, ¿no? Estos son experimentos que se hicieron en el Instituto de Ingeniería y que en la planta solar del Instituto de Ingeniería, que dieron pie a la tesis de una alumna de Fabiola, por ahí por 2019, ¿no? Entonces, se nos acercó un alumno de doctorado, que algunos de ustedes conocerán, Joaquín Leonel Reyes, más conocido como Leo, como Leonel, en fin, cuyo trabajo de tesis se ha centrado en la modelación de esto. Entonces, fue que nos pareció muy interesante este tema de los reactores, de los catalizadores monolíticos, y decidimos hacer un estudio porque el diseño de estas piezas pues realmente fue como pensar en una superficie que tuviera bastante área de contacto con el agua, en fin, o sea, no que fuera factible fabricar, etcétera, pero no hubo como una fase de diseño de cómo hacer estas piezas. Entonces nos preguntamos si el diseño de este tipo de piezas se podría optimizar. Entonces lo que hicimos fue simular esta configuración con una pieza de dióxido de titanio centrada en el tubo reactor, y esta pieza puede soportarse con o sea, puede fijarse con diferentes métodos, incluyendo cada cierta distancia poner algún soporte, ¿no? Para que esté en la posición correcta. Y entonces la pregunta era, bueno, ¿qué efecto tiene el número de brazos? Por ejemplo, los brazos, si ustedes se fijaron en el dióxido de titanio, para la luz visible es bastante reflejante, es decir, se ve blanco, ¿no? Absorbe principalmente en el ultravioleta, y dentro de eso, pues habría que maximizar la absorción ultravioleta. Entonces la idea era crear como cavidades en la pieza donde la luz pudiera llegar y rebotar y favorecer su absorción. Entonces la pregunta era, por ejemplo, simplemente por optimizar la forma de la pieza, cuántos brazos podía tener la pieza o de qué forma hacerla, ¿no? Entonces se decidió hacer simulaciones de estos casos que se ven acá. Una pieza sólida grande como punto de referencia, para ir viendo el efecto de que tenga brazos o que sea diferentes tamaños, ¿no? Es un trabajo que se publicó recién, el trabajo de tesis de doctorado de Joaquín. Se publicó en el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, cosas que nos pusimos a analizar y que nos dimos cuenta. Por ejemplo, el hecho de que la pieza tiene que tener un cierto tamaño para poder absorber toda la radiación. ¿Qué pasa? Cuando la radiación llega al tubo, podemos pensar que no va a ser radiación difusa, pero sí pueden llegar algunos rayos sesgados o a diferentes inclinaciones. Entonces, si a un punto de la pared de vidrio le llega radiación en todo este arco totalmente difusa, cuando entre al agua, como hay un cambio de índice de refracción, la radiación ya no va a salir difusa, sino en un arco más chico. Entonces, realmente no se necesita una pieza tan grande para absorber toda la radiación. Se hace un análisis aplicando la ley de Snell, la ley de refracción y alguna geometría, y se puede llegar, digamos, al radio que tiene que tener en la pieza en función del radio exterior del tubo, y es una relación muy simple con los índices de refracción. También este análisis se puede hacer de manera más sencilla, ya luego vimos con la conservación de la cantidad que se conoce como tandú, o a veces la llaman extensión óptica, pero ese es otro tema. El caso es que,
podemos sacar un primer resultado que es importante, que es darnos cuenta de qué tamaño tiene que ser la pieza. Y luego también darnos cuenta el flujo de radiación que logra entrar al tubo, afectado por la transmitancia, obviamente va a ser diferente del flujo que tenemos en el exterior. El flujo que llega a este círculo punteado imaginario, que es el flujo que llega a la superficie de la pieza, la irradiancia que llega a la superficie de la pieza. Entonces, bueno, no vamos a entrar en muchos detalles de la simulación Monte Carlo, porque eso ya, digamos, es otro trabajo. Pero bueno, y si se hizo un código Monte Carlo que tomó en cuenta los diferentes fenómenos que ocurren con la simulación usando números aleatorios, que es típica de los códigos de Monte Carlo, donde se consideraba pues la reflexión en la pieza, la reflexión en el tubo de vidrio, las múltiples rebotes que pudiera tener la radiación en la pieza, etcétera, ¿no? Para identificar cómo se absorbe la radiación. Entonces, este, por ejemplo, es un ejemplo de la simulación de cómo llega el flujo al tubo. Entonces, quisimos ver el caso en que llega radiación directa al CPC, está inclinado aquí, digamos, se dibuja inclinado a la latitud, o radiación difusa. Resulta que como estos reactores usan para la fotocatálisis con dióxido de titanio, usan radiación ultravioleta, ahí en realidad la mitad de la radiación suele ser directa y la mitad difusa, a diferencia de lo que pasa en el visible, donde es directa cuando tenemos un día despejado. Entonces en el UV hay mucha más radiación difusa. Entonces lo más correcto es considerar una combinación de las dos en la apertura del CPC, tanto directa como difusa. Y la directa, pues si queremos pensar en promediar a lo largo del año, considerarla en todo el arco más menos la declinación solar, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos lo que se obtiene con la radiación difusa para un CPC que está a ras del tubo, o sea, un CPC de concentración 1, con ángulo de aceptación de 90 grados. De manera interesante, el flujo que se obtiene en la pared del tubo tiende a ser isotrópico bajo radiación difusa. Bajo radiación directa aparecen picos característicos producto de la geometría del CPC, y estos picos se afectan mucho por el tipo de CPC que sea, cuál sea su nivel de concentración, su ángulo de aceptación, ¿no? Y bueno, cuando consideramos 50 en promedio anual, vemos la curva verde. O sea, tenemos una situación en que el exterior del tubo en promedio va a estar irradiado de manera relativamente uniforme, no con picos tan notorios. Estos ya son ejemplos de lo que le pasa a la pieza. Tenemos la radiación, diferentes curvas, la radiación como es en el interior del tubo, como es ya llegando al círculo imaginario que circunscribe la pieza, y ya propiamente en la pieza, ya sea con la pieza puesta de manera vertical o con la pieza rotada, ¿no? Para ver los diferentes efectos. Entonces aquí podemos ver los picos que típicamente son las puntas de la pieza. Entonces, bueno, simulamos diferentes casos de diferentes piezas. No estoy aquí queriendo generalizar. No quise mostrar tanta gráfica, pero digamos, este es el tipo de resultados que se obtienen. Y esto nos permite evaluar la absorción de la radiación. En paralelo se trabajó un modelo hidrodinámico. Yo no voy a platicar mucho de él, lo trabajó Patricio Valadez y Manuel Ramírez. Es un modelo relativamente sencillo. El objetivo no era una descripción muy a fondo del flujo de fluido en el reactor para tomar en cuenta las condiciones más realistas, sino poder comparar las diferentes piezas. Y para eso se consideró pues flujo laminar, pensando que los caudales de agua no son muy grandes,
y nuevamente no tanto con la intención de ser tan fiel a lo que ocurra realmente, porque sí puede llegar a haber turbulencia, sino más bien por comparar cuál es el efecto de las diferentes piezas en el flujo de fluido, ¿no? Entonces, bueno, es esta ecuación con condición de tipo difusivo, con condición de frontera de no deslizamiento. Y entonces, por definición, el coeficiente de fricción se puede obtener a través de una cierta integral de las velocidades, del laplaciano de las velocidades. Esto es lo mismo que lo de acá arriba, nada más con coordenadas normalizadas. Y luego lo que nosotros hacemos es utilizar un coeficiente normalizado, es decir, vamos a ver cómo es el coeficiente de fricción de las diferentes geometrías comparado con el coeficiente de fricción del tubo totalmente vacío, del agua circulando simplemente por el tubo reactor sin nada adentro. Entonces, de todo este trabajo salió la siguiente tabla, donde podemos comparar las diferentes piezas. Tenemos la pieza circular, 2, 4, 5, 6, 8 brazos, y también esa otra pieza que tiene una forma como de flor, con cavidades mucho menos profundas. Entonces aquí comparamos, por ejemplo, el perímetro de las piezas, que obviamente mientras más brazos tienen, más grande va a ser el perímetro. ¿Por qué es importante el perímetro? Porque es el área de la pieza que entra en contacto con el agua y los contaminantes. Entonces, bueno, que haya una buena área de contacto. Luego aquí tenemos la potencia total absorbida, luego la potencia, el flujo promedio absorbido en cada punto de la pieza, el promedio, y la desviación estándar. Entonces nos interesa que la pieza absorba lo más de radiación, pero a la vez nos interesa que esa radiación no sea tan dispareja, que no haya partes de las piezas que no estén iluminadas. Y eso lo medimos un poco con la desviación estándar. Y finalmente el coeficiente relativo de fricción. Entonces, nada más por recordar, estas son las piezas. Entonces, tenemos una sólida, que es un círculo que llena. Luego las piezas con diferentes números de brazos y luego la flor. Entonces, la que más absorbe es la de 5 brazos, pero hay otras que claramente incrementa la absorción con respecto al círculo, por ejemplo. Sí hay una ventaja del efecto de las cavidades. El flujo promedio pues disminuye porque hay más área de absorción, entonces el flujo va a tener que disminuir, pero la desviación estándar es intermedia, no es tan alta comparada con el valor del flujo. El caso circular y de 2 brazos tienen desviación estándar 0 porque analíticamente se puede ver que esas 2 piezas tienen flujo uniforme sobre toda su superficie. Entonces tienen un flujo promedio más alto, pero sobre todo la de 2 brazos pierde mucha radiación y la circular pues no absorbe tanta radiación. Donde se ve dramático el resultado es cuando nos damos cuenta que la pieza circular introduce una fricción 50 veces más alta que el tubo vacío. Entonces obviamente no es deseable. Después de analizar todo el tema, nos encontramos con que la pieza de 5 brazos es la de más alta absorción, tiene una desviación estándar todavía relativamente, no es de las más altas, es moderada, y tiene un factor de fricción que tampoco es demasiado alto. Entonces, aunque no hay una solución única al problema, la de 5 brazos parece ser un buen caso a considerar en un futuro diseño, ¿no? Este sería, digamos, tal vez esta tabla resume y destaca los resultados del trabajo. Bueno, y entonces, digamos, ese trabajo terminó ahí y yo después me quedé con la inquietud de, como vieron, se pudieron encontrar algunos resultados analíticos como el tamaño de la pieza, como la distribución de flujo sobre piezas
sobre ciertas piezas de manera analítica, de manera teórica, pues. Y lo que decidimos es, la inquietud que yo tuve fue seguir investigando esta línea un poco más teórica, ¿no? Ver qué resultados se pueden sacar de manera teórica sin recurrir al trazo de rayos, a las simulaciones Monte Carlo. Entonces, bueno, aquí es donde me detengo un poco en la parte fundamental, simplemente para recordar de qué tipo de cantidades estamos hablando. Entonces, creo que es muy importante siempre tener en mente que la radiación es una cantidad relativamente complicada de definir, porque se requiere mucha información para caracterizar perfectamente la radiación en un sistema. Es decir, la potencia, digamos, que viaja en una cierta dirección está dada por la intensidad. Y la intensidad depende de la posición del espacio en que estemos, pero también depende de la dirección en que viajemos. Entonces, en rigor, la intensidad depende de 5 variables. Si yo me paro en un punto del espacio, pues tengo 360, perdón, 4 pi estereoradianes para mirar en todas direcciones y ver. Yo podría, si yo quiero caracterizar la radiación en un punto del espacio, yo en principio tendría que medir la radiación que viene en todas las direcciones posibles. Aquí tampoco incluyo el hecho que la radiación va a depender también de la longitud de onda, ¿no? Entonces, la intensidad se define como esa cantidad que trata como de decir que sí es importante la dirección en la propagación de radiación. Y entonces, para caracterizar hay que tener una cantidad que nos hable de cómo cambia la radiación que viene de diferentes direcciones, que es la intensidad. Y la potencia que sale de una superficie, bueno, la podemos evaluar a partir de la intensidad y con lo cual tenemos una potencia emitida, ¿no? Entonces, bueno, entonces recordar que los problemas radiativos implican esta cantidad que es la intensidad, que es muy difícil de evaluar y que por lo tanto siempre estamos trabajando con aproximaciones, porque se necesita una información demasiado detallada para esto, ¿no? Entonces, aquí es donde aparecen los factores de forma. Si yo quiero ver la cantidad de radiación que intercambian dos superficies, la cantidad de radiación que la superficie 1 le manda a la superficie 2, yo puedo verlo desde un punto de vista diferencial, depende de 4 variables, 2 variables espaciales, es decir, la radiación puede salir desde diferentes puntos, pero puede salir en diferentes direcciones. En fin, entonces yo termino con integrales de este tipo que involucran el punto de salida que yo esté evaluando, los ángulos de salida y de llegada y la distancia relativa entre dos puntos, y tengo que integrar sobre las dos superficies totalmente en 2 dimensiones en cada superficie. O sea, tengo que hacer una integral, 4 integrales para poder evaluar la radiación que una superficie le manda a otra. O sea, un problema imposible, en realidad, ¿no? Un problema descabellado, ¿no? Entonces, es donde se definen los factores de forma. Los factores de forma pretenden simplificar el problema diciendo que el factor de forma de 1 a 2 me da la cantidad de potencia que llega de la superficie 1 a 2 comparada con la que sale de la superficie 1. Es decir, si la superficie 1 de la superficie 1 está saliendo una cierta cantidad de radiación, ¿qué porcentaje de esa radiación le va a llegar a la superficie 2? Entonces, como con esas fracciones, esos porcentajes, simplificar el problema. De la definición, yo me doy cuenta que para una intensidad arbitraria, pues un factor de forma no es una cantidad fácil de evaluar. Pero ahí es donde entran las aproximaciones, y una aproximación muy común es suponer que las superficies son lambertianas, o sea, que emiten difusamente y que reflejan difusamente. Y entonces
la intensidad sale de las integrales y el factor de forma se reduce otra vez a una cuádruple integral, pero que aquí quiero resaltar que es mucho más sencilla porque ya no depende de la intensidad. La intensidad, en el caso de la emisión, tiene relación con la temperatura de la superficie y con sus propiedades ópticas en función de la longitud de onda. En cambio, el factor de forma no. El factor de forma es un parámetro puramente geométrico entre dos superficies. Entonces, con un análisis puramente geométrico se puede obtener esta cantidad y luego usarla con confianza para analizar el problema térmico. Entonces, separamos el problema geométrico, que es una de las partes más complicadas de la óptica y de la transferencia de radiación, por pues, todos estos aspectos direccionales, los separamos del aspecto térmico, que se preocupa de una cantidad que no depende de tantas variables, como es la temperatura, ¿no? Y esa es la definición más típica de factor de forma. Y entonces aquí resaltar el factor de forma, también conocido como factor de visión o de configuración, es una cantidad que refleja características puramente geométricas. O sea, para llegar a esta definición no tuvimos que ocuparnos de la termodinámica, ni nada por el estilo, solo el hecho de que la luz viaja en línea recta y que la luz transporta cierta cantidad de energía. Entonces, indirectamente está ahí la termodinámica por la conservación de la energía, pero el factor de forma es una cantidad puramente geométrica. ¿Y por qué me importa eso? Porque aquí yo no estoy analizando un problema donde la temperatura importe, estoy analizando un intercambio de radiación reflejada y absorbida, digamos, por superficies que van a estar a temperatura baja. Entonces no va a haber un efecto de emisión de radiación que sea importante. Bueno, propiedades de los factores de forma son conocidas, la relación de reciprocidad, el hecho de que una superficie plana o convexa no intercambia radiación consigo mismo, excepto, digamos, una superficie cóncava sí puede intercambiar radiación consigo misma. El hecho de que si una superficie emite radiación hacia una cavidad formada por varias otras superficies, pues la suma de toda esta radiación pues tiene que ser el total emitido, es decir, que la suma de los factores de forma que salen de una superficie hacia las demás es 1. La regla de superposición que me dice que si un factor de forma entre una superficie grande es la suma de los factores de forma con respecto a las partes que forman esas superficies. Mencionar acá que cuál es la ventaja de los factores de forma al final de cuentas es que hay muchísimos factores de forma que ya han sido evaluados. Hay un catálogo del profesor Howell, que es uno de los autores clásicos de transferencia de calor por radiación, que está en esta página. Entonces, realmente hay muchísimos factores de forma ya evaluados. Cuando realmente uno necesita evaluar uno que no existe, generalmente hay que hacerlo por un método de Monte Carlo. Pero una vez evaluado ese factor de forma, es independiente del resto del problema térmico, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí con el libro de texto y nos vamos a cómo aplicar estos modelos a los churros. Entonces vamos a ver que los factores de forma sí se aplican a los churros. Entonces, como esto ya lo mostré, como vimos cuál tenía que ser el tamaño de la pieza, recordando que eso hace que tengamos un cierto flujo en este círculo imaginario. Y entonces lo que vamos a hacer para analizar ya una pieza es recurrir a factores de forma. Pues nos vamos a dar cuenta que los brazos tienen estas superficies laterales que forman un ángulo phi, que tienen una longitud h, y que estos dos segmentos rectos forman una cavidad cerrada con esta línea punteada imaginaria de la superficie, donde va a estar llegando el flujo
Q3, el flujo de entrada que viene desde afuera del reactor y que logra llegar hasta este perímetro imaginario. Y para ver la distribución de flujo de radiación, lo que vamos a hacer es basarnos en el análisis de lo que le pasa a un pequeño segmento de línea recta que se encuentra aquí en una posición X. Entonces, este segmento de línea recta pues tiene factores de forma. El segmento de línea recta ubicado en X es un segmento diferencial, tiene un factor de forma de 1 con la superficie 3 y un factor de forma de 1,2 con la superficie 2. Y esas son las dos superficies con las que va a estar intercambiando radiación. Entonces, y los factores de forma son conocidos, ¿no? El factor de forma entre estas dos líneas rectas, el F12 tiene esta expresión sencilla. Como forma una cavidad cerrada, con esto el factor de forma F13 tiene que sumar 1 con este de acá, entonces también tiene una expresión sencilla. Y por último, el factor de forma de este segmento diferencial con la recta A2, pues es conocido, es un poco más complicado, pero es conocido, y es función de X adimensionalizada con el tamaño H. Y luego, nuevamente, como hay una cavidad cerrada, esta radiación, la radiación que sale de la superficie de A1 tiene que terminar en la superficie A2 o en la superficie A3, no hay de otra. Entonces forman 1 esos factores de forma. Y entonces, esta es la comparación de ese modelo basado, de la radiación absorbida, basado en este modelo de factores de forma, los que les mostré, contra las simulaciones Monte Carlo, para un tubo que está iluminado parejamente. Entonces, como el material de los churros no teníamos total claridad de que su reflexión fuera totalmente difusa o totalmente especular, decidimos simular los dos casos para ver qué tan diferentes son. Entonces son la línea azul y la roja. Esas son las simulaciones Monte Carlo, que se ve porque son un poquito ruidosas, ¿no? Tienen ruido. Mientras que el verde es el modelo analítico. Entonces, en general podemos ver que para las diferentes piezas hay una correspondencia increíblemente buena entre un modelo analítico muy sencillo y una simulación Monte Carlo que la verdad es que tomó tiempo echarla a andar, ¿no? Obviamente la simulación Monte Carlo tiene el poder de tomar en cuenta muchos más detalles si queremos ir complicando las cosas, y la simulación analítica va a tener un límite. Estos, por ejemplo, picos rojos que se van a cero, sí son digamos, un defecto, digamos, un artificio numérico, digamos, de la simulación Monte Carlo, ¿no? En realidad no es que haya un valor cero ahí, ¿no? Entonces, en general se ve una muy buena correspondencia. Entonces, a mí eso me pareció muy emocionante, me pareció muy bonito que con una herramienta aparentemente tan clásica y hasta pudiera pensar uno un poquito pasada de moda o anticuada, se pudiera hacer esto, porque hoy en día estamos muy acostumbrados a los softwares de simulación donde les metemos un caso bastante complicado y nos entrega resultados. Pero hacer teoría tiene una ventaja. Entonces aquí, por ejemplo, les quiero mostrar una generalización del problema, donde ahora yo tengo una pieza que tiene n cavidades, que ya les pongo yo la forma que sea. Aquí la dibujé de una forma arbitraria, y aquí hay 3 parámetros. El área de la pieza circular, el área continua, digamos, el área de este segmento, el área de la apertura de la cavidad y el área interna de la cavidad. Y está llegando a través de la línea punteada del círculo imaginario, pues la radiación Q3. Entonces, ¿qué factores de forma tengo aquí? Bueno, la línea punteada tiene un factor de forma de 1 con la cavidad. Toda la radiación que sale de la línea punteada de la superficie A3 va a ir a la cavidad.
No exactamente, es un poquitito, muy poquito menor que 1 porque esta línea recta le estoy poniendo curva, no recta, pero bueno, es prácticamente 1. Luego tengo el factor de forma de 2,3. Como este factor de forma es 1, por reciprocidad puedo sacar este factor de 2,3, o sea, del interior de la cavidad hacia la apertura, y este factor de forma siempre, si la cavidad es grande por dentro, va a ser bastante menor que 1. Entonces, mucha de la radiación reflejada en la superficie 2 no va a salir por la abertura, sino que se va a quedar rebotando. Eso quiere decir esto. Y bueno, por regla de suma de cavidad cerrada, F22, el factor de forma de la superficie 2 consigo misma, pues es este. Entonces, sin decir nada sobre la forma de la cavidad, sí puedo decir algo sobre los factores de forma. Entonces, si yo quiero ver cuánta potencia absorbe la superficie 2, pues tengo que evaluar la irradiancia que le llega a 2 multiplicada por el área 2 por la absortancia. La irradiancia que le llega a 2 es aquella que viene desde la superficie 3 entrando y la que viene reflejada de la misma superficie 2. No voy a entrar mucho en detalle, pero como pueden ver aquí se puede despejar G2 y entonces eso lo puedo meter acá y esto sería la radiación absorbida en el interior de la cavidad. La radiación absorbida total es la radiación N, es N porque hay N cavidades, por la radiación absorbida en una cavidad, por la radiación absorbida en las partes que están afuera, digamos, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiera cavidades? Si yo tuviera una pieza circular, que la absorción sería más sencilla, ¿no? Es el perímetro total multiplicado por alfa por Q3 y por el número nuevamente de segmentos A3 y A1. Entonces yo puedo hacer la comparación de qué gano yo al crear cavidades en términos de absorción de radiación y defino un parámetro que es la mejora de la absorción con relación a no tener cavidades. Y se me simplifican, pues se me simplifica la absortancia, se me simplifica Q3, el número también de cavidades desaparece, y al final todo queda en relación a áreas, A3, A1, también el área A2 a través de F22 y la reflectancia en la superficie. Entonces aquí, bueno, si divido A1 entre A3, me doy cuenta que tampoco es que me importe tanto independientemente el parámetro A3 y el A1. No son 3 áreas, sino lo que me importa son 2 cocientes de área, A1 contra A3 y A2 contra A3. Entonces, bueno, sin ahondar mucho en ejemplos, pero muestro aquí un ejemplo cuando A1 y A3 es igual a 1, o sea, cuando el segmento de apertura de la cavidad es igual al segmento que no tiene cavidad. Y lo que voy variando aquí son diferentes reflectancias del material, desde un material que absorbe mucho a un material que refleja mucho. Y voy viendo el factor de mejora en función de qué tan grande logro yo hacer la cavidad. ¿Qué tan grande logro hacer la cavidad? Pues dependerá de la forma que tenga, ¿no? Obviamente aquí hay mucho espacio que puedo ocupar ingeniosamente, pero también tengo que tener una pieza sólida que no se desbarate. Entonces va a haber obviamente limitaciones reales. Tampoco puedo hacer muy chica esta apertura porque entonces la parte hidrodinámica, bueno, voy a empezar a tener como muchas fuerzas, como mucha fricción, pues mucha disipación viscosa por la parte hidrodinámica. Pero bueno, tengo aquí libertad de jugar con algunos parámetros de las cavidades y entonces yo aquí voy variando A2 sobre A3. No sé qué forma tiene la cavidad, pero yo digo, ¿qué pasa si la área de la cavidad es 3 veces más grande que la apertura? 5, 7, 9. Y con diferentes reflectancias. Y lo que puedo ver es que siempre hay una mejora con la cavidad. A veces es modesta, como en el caso que realmente simulamos nosotros, donde la mejora radiativa fue modesta, pero la mejora hidrodinámica fue mucha. Pero
también cuando tengo un material muy reflejante, el hecho de tener estas cavidades me puede dar una mejora muy grande. Entonces, pues hay varios parámetros que variar y ya habría que analizarlos ya con la geometría de la cavidad que a uno se le ocurra. Entonces, bueno, a mí me parece que es bonito que uno pueda tomar elementos teóricos básicos y tratar de diseñar primero. Es decir, yo creo que siempre antes de lanzarse uno a hacer una simulación numérica muy compleja, vale la pena hacer un cálculo teórico simple. No siempre se puede tener cálculos teóricos simples tan buenos, pero siempre nos dan una idea y nos ayudan a entender lo que podemos esperar, nuestros casos límites, antes de lanzarnos a echar a andar una simulación numérica que parecen muy fáciles, pero en realidad requieren mucho trabajo para hacerlas correr bien. Entonces, como conclusiones, pues hay una variedad de aplicaciones para los reactores heterogéneos y ahí el análisis de transferencia de radiación es bien importante. Y bueno, los factores de forma, los viejos y venerables factores de forma pueden ser una herramienta para analizar problemas ópticos que no necesariamente tienen que ver con transferencia de calor, sino simplemente con geometrías ópticas que son más complicadas y que por lo tanto no se dejan tan fácilmente analizar a primera vista. Entonces, bueno, eso era lo que les quería contar y pues gracias, y si hay preguntas, con gusto las contesto. Ok, muchas gracias, Doc. Abrimos el micrófono para los que tengan preguntas. Si hay alguna manita alzada. El doctor Claudio primero y después el doctor David Riveros. Muy bonita tu presentación, Camilo. Gracias por ella. Está muy bonito el acercamiento teórico que haces al soporte del dióxido de titanio para los reactores fotocatalíticos, ¿no? Obviamente estás manejando tú estructuras bidimensionales. Sí. En concentradores lineales. Pero, ¿qué pasaría? O no sé si hayas pensado en la posibilidad de hacerlo en 3 dimensiones y con concentradores de foco puntual. ¿Qué tan complicado sería el análisis? Bueno, no es tan complicado en el sentido de que la herramienta es aplicable, pero si bien sí es cierto que los factores de forma bidimensionales abundan mucho porque siempre se pueden obtener por la regla esta de las cuerdas cruzadas. Entonces, sí hay un método universal que nos deja obtener factores de forma y entonces es mucho más fácil tener factores de forma bidimensionales que los tridimensionales. Eso es correcto, sí. Pero nada lo impide. Entonces, sí podría aplicarse. Bueno, a mí ahorita pensaba en los reactores, en los concentradores puntuales de foco puntual, que es lo que manejamos mucho nosotros, pero normalmente se han manejado este tipo de sistemas para degradación de compuestos orgánicos en reactores tubulares. Uh-huh. ¿Tú no conoces que se haya hecho algo en reactores puntuales, de foco puntual? De fotocatálisis, Fotocatálisis, sí, digamos, ha sido una minoría, pero sí de repente hace años me topaba yo con algunos trabajos. Obviamente, como tú te acuerdas bien de aquellos años,
pues cuando estaba trabajando Eric Vandala, que fue que ya cada vez quedaba más claro que la concentración no ayudaba mucho, que era mejor tener bajos niveles de concentración. Es correcto. Pero fíjate que también hay un área hoy en día que se llaman reactores termofotocatalíticos, donde sí les interesa trabajar a un poco mayor temperatura, no para degradación de compuestos en agua ni aire, sino ya para procesos más como producción de combustibles. Y ya es un campo de investigación que está como abriendo, ¿no? Entonces, ahí de ese tema sabe un poco más Patricio, yo no lo conozco tanto, pero pudiera haber, o sea, como siempre pasa, o sea, lo que él también comenta, él estuvo interactuando con un grupo de investigación de químicos en Inglaterra y lo que siempre pasa, la óptica no es su especialidad, ¿no? Y entonces son como que esos problemas les quedan como cada quien privilegia lo que más le gusta hacer, ¿no? Sí, siempre es así, ¿no? Sí. Pero fíjate que el que ha continuado mucho ahí en el instituto, ya a nivel de hacer transferencia o querer hacer transferencia tecnológica, es como sabes, es Antonio Jiménez. Y lo que me planteó Antonio Jiménez no hace mucho es el problema de que ya en la interacción con los industriales, el volumen de las aguas a tratar es muchísimo. Y los reactores pequeñitos que se han venido desarrollando, estos que tú mostraste, son totalmente inadecuados para ya querer resolver un problema industrial. Sí. Se me planteaba la posibilidad de usar, por ejemplo, helióstatos en reactores muy grandes para tener una gran superficie de captación. Y claro, un helióstato no con mucha concentración, pues puede ser de concentración de 1, 2, 3 soles, depende de cuál sea las facetas que tú quieras orientar allí, ¿no? Y hablaba de receptores de estos helióstatos móviles, con paredes en donde a la misma pared transparente se le pusiera el catalizador. En fin, entonces era una lluvia de ideas de cómo usar helióstatos para poder atender las dimensiones de los volúmenes tan grandes que se requieren en las plantas reales, ¿no? Porque esto no deja de ser un juguete para los industriales. O sea, cuando tú hablas de volúmenes de 1, 2, 3 metros cúbicos, cuando en una planta requiere 100 o 1000 metros cúbicos, pues entonces se te va de las manos el problema, ¿no? Sí, y sobre todo porque hay un hecho real y es que todavía no han encontrado como el fotocatalizador que realmente aproveche muy eficientemente todo el espectro solar y sea barato. Entonces, eso empeora la situación. Claro. Ahora, también hay una tendencia ahora de investigación en ingeniería de reactores, según tengo entendido, que tampoco sé mucho de ello, que tiene que ver con microreactores. Es decir, en lugar de tener reactores muy grandotes, tener como arreglos de reactores chiquitos que se puedan fabricar casi como si fueran, no sé, circuitos impresos o algo así. Bueno, estoy diciendo algo a lo mejor un poquito fuera de impreciso, pero sí como tener muchos reactores chiquitos, como en tándem, fabricados con un método que te permita hacerlo como en serie en una sola pieza. Entonces, no te puedo citar muchos ejemplos, nuevamente ahí el que está más enterado es Patricio, pero yo creo que o sea, buscándole hay nuevos temas que se salen de fotocatálisis y que pueden ser más provechosos, ¿no? No, me gustó mucho el análisis que haces de la transferencia de calor en cavidades y cómo se vincula y cómo haces la generalización. Fuiste muy claro al hacerlo, ¿no? Gracias. No conocí esa parte de tu trabajo. Pero bueno, sería todo por mi parte. Gracias. Gracias.
Muy bien, le damos la palabra al doctor David Riveros. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar en este seminario y Camilo, no sé cuáles eran tus nervios, la verdad es que estuvo bastante bien estructurado. Nada más me brincó una pequeña duda. Cuando sacas este parámetro de ganancia respecto al caso circular, donde los factores de ganancia son mayores cuando mayor es la reflectividad. Sin embargo, me había quedado la idea de que es cuando la radiación ultravioleta es absorbida y genera este par, es cuando se activa la función fotocatalítica. Entonces, yo esperaría que a mayor absortividad fuera mayor la ganancia y no a mayor reflectividad. Ahí no me quedó claro. Sí, no fue tanto una ganancia en la reacción, sino una ganancia estrictamente óptica. Y la razón es sencilla. Si tu catalizador es muy mal absorbedor, hay mucho margen para mejorarlo con la geometría. Si es muy buen absorbedor, hay poco margen. Okay. ¿Y qué es lo que pasa? Que el dióxido de titanio tiene una curva de absorción que con la longitud de onda, al crecer la longitud de onda, va bajando. Y entonces hay una zona en que va bajando el dióxido de titanio y va subiendo el espectro solar. Entonces, a pesar de que la absorción en esta parte no sea tan buena del dióxido de titanio, hay más radiación solar que aprovechar. Entonces, interesa. Ya compensa. Ajá. Entonces, sí, interesan tanto las zonas de mayor absorción como las de menor, ¿no? Sí, este es un ejemplo muy bonito de que en realidad debería manejarse con relativa soltura temas que tienen que ver con distribución de la radiación solar, espectro solar e incluso geometría solar, ¿no? Sí, lo vi de manera muy clara en varias partes de tu presentación. Gracias. Sí, es un tema que me llamó la atención y que mientras el estudiante estaba atorado con sus simulaciones numéricas, yo le estaba elucubrando todas estas cosas y al final, pues al final me siguió la curiosidad de hacerlo, ¿no? Yo siempre enseño el tema de factores de forma en los cursos de solar térmica y siempre me quedo un poco con la sensación de que es una bonita herramienta, pero que los casos que se unen al curso son relativamente limitados, ¿no? Pero ya que te pones a ver geometrías de reactores, cuando hay el intercambio, pues por ejemplo, Claudio en su momento con Rafael Cabanillas, con Fernando Hinojosa y sucesores, pues estuvo trabajando todo este tema de intercambio de radiación en cavidades con esta herramienta de factores de forma y pues sí ayudan a resolver un problema que lo contrario es bien complicado. Entonces, si a esas cavidades todavía les complicas la geometría, híjole, pues yo creo que es un circo, ¿no? Bueno, pues gracias y qué gusto ver tantas caras amigas y tenía mucho que no veía. Hasta luego. Gracias. Ok. No sé si hay alguien más. Si no, yo tengo una pregunta. A ver. Un poquito relacionada tanto a lo que presentó Doc, de los factores de forma, como lo que platicó Claudio respecto a los helióstatos, los sistemas de foco puntual, y un poquito lo que comenta el doctor David Riveros con respecto a la reflectancia del material, ¿no? Entiendo que para el tema de factores de forma, los helióstatos son un caso, digamos, relativamente sencillo, ¿no? Sí, pero ahí están medio alejados del espíritu porque son muy especulares, ¿no? Ajá, pero me refiero a justo el material al ser reflectivo no se podría utilizar que estamos atravesando un medio, en este caso probablemente agua, para hacer pasar el líquido mediante una cavidad y mediante reflexiones totales internas aprovechar e incrementar el número de reflexiones sobre este material mediante una guía de onda probablemente y orientar los helióstatos hacia esa guía de onda
y que sea el mismo material que esté, digamos, acomodado por placas planas, generando una cavidad, algo así como lo que hice yo con el homogenizador, pero aprovechar esa reflectividad y ese medio acuoso para que se dé el caso de reflexiones totales internas y se genere el efecto fotocatalítico, probablemente no a una alta concentración, ¿no? Sino quizás a una mediana. Ahí está interesante porque ahí estás como que planteando una configuración muy diferente. Sí, pues no habría una razón por la que no se pudiera hacer, ¿no? No todo, no sé, no todas las partes del problema serían adecuadas para aplicar factores de forma, eso sí, ¿no? Pero sí. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, si nadie más tiene preguntas, entonces aquí tenemos la grabación y le damos gracias al doctor Camilo por ser el primer invitado, el primer presentador. Y la idea era pedimos tomar que prendan la cámara. Como le hacía Araceli, llamar a todo el mundo a pantalla y tomar una imagen, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Muchas gracias por la invitación, ya para cerrar. No, gracias a ti. Muy bien. Ok, entonces tomamos imagen a la de 3, pongan su mejor sonrisa. 1, 2, 3. Muy bien. Listo. Nos estamos viendo. Buena tarde a todo el mundo. Igualmente, buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde a todos.